Buenos días, compañeros. Este es un trabajo de matemáticas 2 de ingeniería civil, segundo C. Bueno, a mí me ha tocado hablar sobre la historia del cálculo infinitesimal. La historia del cálculo infinitesimal se deriva de la Grecia antigua. Demócrito calculaba los volúmenes de pirámides y conos, y Eudoxa y Arquímedes utilizaban el método de acotamiento para encontrar el área del círculo con gran exactitud. El problema resistía en las dificultades para trabajar con los números racionales. En el siglo XVII, Francesco Cavalieri y Evangelista Torricelli aplicaron el uso de los infinitesimales y Descartes y Pierre utilizaron el álgebra para encontrar el área y las tangentes, que ahora los conocemos con el nombre de integración y diferencialización. Isaac Newton y Gottfried Leibniz en 1660 y 1670 respectivamente fueron los creadores del teorema fundamental del cálculo infinitesimal. Hubo una disputa por quién fueron el primero pero se terminó tomando la notación de Lewis. En el siglo XVII aumentó en gran cantidad el número de aplicaciones para el cálculo, pero aún era impreciso el uso de las cantidades infinitas e infinitesimales, y la intuición geométrica causaba confusión en los fundamentos. En el siglo XIX, varios analistas matemáticos como Bernard Bolzano, Cauchy, Julius de Deakin, entre otros, sustituyeron estas verdades por fundamentos sólidos basados en cantidades finitas. Poniendo un ejemplo, se encontró que las funciones diferenciales son continuas y que las funciones continuas son integrales. En el siglo XX, el análisis no convencional legítimo de uso de los infinitesimales, además la aparición de computadoras, han incrementado las apariciones del cálculo. El compañero les va a hablar sobre la aplicación y la importancia del cálculo decimal en nuestra carrera, la ingeniería civil. Bueno, les voy a hablar sobre la aplicación e importancia del cálculo infinitesimal en la ingeniería civil. Es común el uso del cálculo infinitesimal y más específicamente en el cálculo integral en las ramas de la ingeniería, ya que nos facilita la comprensión de fenómenos que necesitan una determinación numérica, ya sea para el cálculo de áreas, velocidades, resistencias y fuerzas distribuidas. La ingeniería civil usa el cálculo para obtener un análisis estructural adecuado. Aquí tenemos algunos ejemplos como los cables que se usan en muchas aplicaciones de ingeniería como puentes colgantes, líneas de transmisión, teleféricos, etc. Aquí tenemos una aplicación bien conocida de la integración, es el cálculo de áreas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se debería aplicar, tomado de la aplicación del cálculo diferencial integral en la ingeniería civil de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, ahora mi compañero les va a demostrar sobre las derivadas. Buenas tardes con todos. Hoy día vamos a hablar sobre la interpretación geométrica de la derivada. Tenemos que, para empezar, para la interpretación geométrica de la derivada, hablemos de la recta secante con respecto a una curva. La recta secante con respecto a una curva no es nada más que la recta que corta en dos puntos de dicha curva. Tenemos aquí una curva cualquiera donde cruza una recta, que simplemente es secante porque se corta en estos dos puntos. Aquí tenemos registrado que el uno sería h y el otro sería h más 1. Esta sería la distancia entre los dos. Si decimos que la pendiente de la recta secante sería igual a la variación que va a haber delta y con delta x, entonces tendríamos que la pendiente secante va a ser a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, que son las variaciones de delta x y delta y. Ahora,
renombrando y reemplazando simplemente las incógnitas, le ponemos a x1 con el nombre de x y y1 con el nombre de f de y. Allá y2 que sería igual a x más delta x y y2 f de x más delta x. Entonces la ecuación a encontrar, simplemente reemplazando las incógnitas, será la siguiente. La pendiente secante es igual a f de x menos delta x menos fx sobre x más delta x menos delta x. Resolviendo esto, que simplemente sería restar las dos x, tendríamos esta ecuación de aquí, que sería la pendiente secante para la recta que estamos utilizando. Ahora, tenemos la recta tangente con respecto a una curva. La recta tangente con respecto a una curva es la recta que corta la curva en un solo punto. Entonces podemos decir, según lo deducido anteriormente, que esta recta simplemente será el límite de la misma función y a su vez esta ecuación será la derivada. Tenemos aquí primero la recta tangente que está cortando la curva. Como podemos ver aquí, la recta que es tangente corta en un solo punto, que es este punto de aquí. Entonces simplemente reemplazando la ecuación que teníamos anteriormente, que era para la secante, tenemos el límite de delta x tendiendo a 0 va a ser igual a esa función, por lo que indicamos anteriormente, y porque corta en un solo punto va a ser el límite. Entonces diremos que la derivada es la pendiente de la recta tangente con respecto a una curva en un punto dado. Simplemente para terminar, vamos a nombrar a la recta normal con respecto a una curva. La recta normal con respecto a una curva es la inversa negativa de la recta tangente con respecto a la misma, ya que entre las dos son perpendiculares. Tenemos el gráfico, esta es la recta tangente que corta en este punto, y en este mismo punto va a cruzar la recta normal, que como podemos ver es perpendicular entre las dos. Entonces, al ser perpendicular, sus pendientes deben cumplir. Que la pendiente de la tangente por la pendiente normal va a ser igual a menos 1. Entonces diríamos que la pendiente normal va a ser igual a menos 1 sobre la pendiente tangente. Entonces nos quedaría que la pendiente normal va a ser igual a menos 1 sobre f de x, que es igual a la pendiente tangente, que es la derivada. Y esto sería igual simplemente reemplazando esto por la fórmula menos 1 sobre el límite de delta x tendiendo a 0 de f de x menos delta x menos f de x sobre delta x. Entonces la recta normal a una curva en un punto es aquella que pasa por el punto x f de x y cuya pendiente es igual a la inversa negativa de la derivada de f de x. Y eso sería todo.